Buenos días, Dios los bendiga, buenos días. Estamos hablando, ¿verdad?, acerca del el verdadero significado de la Semana Santa, ¿verdad?, para darle más valor, ¿verdad?, al sacrificio, ¿verdad?, de la cruz, para darle todo el valor, ¿verdad?, que nuestro Señor y Salvador, ¿verdad?, Cristo Jesús, se merece, ¿verdad? A Él sea toda la gloria y toda la honra, y saber exactamente el verdadero, ¿verdad?, significado, ¿verdad?, de la Semana Santa, ¿verdad?, que es Él, ¿verdad?, es Cristo Jesús. Él es, ¿verdad?, nuestra Pascua. Y quiero que vean, ¿verdad?, también el propósito, ¿verdad?, de todo esto, ¿verdad?, así como Él, ¿verdad?, lo hizo. Así, ¿verdad?, nos deja a nosotros el ejemplo, ¿verdad?, a seguir. Pues buenos días. El domingo comenzamos con el primer día, ¿verdad?, que fue la entrada, ¿verdad?, triunfal. El domingo. El día lunes, ¿verdad?, estuvimos hablando acerca de la purificación del templo. Y el día martes, que fue ayer, estábamos hablando de las enseñanzas en el templo, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar viendo, ¿verdad?, el descanso, ¿verdad?, en Betanía. O sea, estaba él descansando en Betanía, pero también vamos a ver el ungimiento, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, para su muerte, ¿verdad?, en este pasaje. Y miramos nosotros mediante la Escritura cómo va creciendo, ¿verdad?, la intensidad, ¿verdad?, de su última semana de ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cómo va creciendo, ¿verdad?, la intensidad conforme vamos avanzando hoy en el día 4, ¿verdad?, que es miércoles. Vamos a comenzar, ¿verdad?, con el día 4, ¿verdad?, que se encuentra él descansando en Betanía, y que es el ungimiento, ¿verdad?, de Jesús, ¿verdad?, para su muerte. Vamos a Mateo, al capítulo 26, del versículo 1 al 25. Mateo capítulo 26, del 1 al 25, dice: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado, dice, para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Estando Jesús en Betanía, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura,
vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: ir a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: Señor, ¿soy yo, Señor? Entonces respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Señor, y honra, Señor, en esta mañana. Estamos reunidos, Señor, para glorificarte, para alabarte, Señor, y bendecir, Padre, tu santo nombre. Padre, te damos gracias que por medio, Padre, de la Escritura, Señor, nos has mostrado, Padre, la entrada triunfal, Señor, de nuestro Salvador y Señor Cristo Jesús. Nos has mostrado, Padre, la purificación del templo, Padre, cómo conducirnos y cómo tratar, Señor, tu iglesia para la gloria, Padre, de tu nombre. Pero también, Padre, nos has dejado estas grandes enseñanzas, Señor, para poderlas, Padre, poner por práctica, poderlas caminar, para que alguien más pueda ver, Padre, a nuestro Señor Jesucristo y pueda entender mucho más, Señor, el significado de la Semana Santa para la gloria de tu nombre. Padre, hoy nos encontramos, Padre, de acuerdo a la Escritura, Padre, descansando con nuestro Señor Jesucristo, Padre, el día del ungimiento para su muerte, Señor. Padre, nos metemos a la Escritura, Señor. Nos metemos a este acontecimiento, Señor, para que hables a nuestro corazón, Señor. Y podamos darle, Padre, el valor que nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús se merece en esta Semana Santa, que fue la última, Padre, semana de ministerio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. En esta hora yo te pido que tú te glorifiques, que tú toques nuestros corazones, que tú abras nuestro entendimiento para poder entender lo que la Escritura dice y lo que tu Espíritu quiere decir, Padre, en estas semanas, en el nombre de Jesús. Y no solamente en esta semana, sino que llevemos presente en nuestro corazón y en nuestra mente el verdadero significado de la Semana Santa, para ponerlo por práctica no solamente en esta semana, sino también los 365 días que tiene el año, y darle el valor que se merece, el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. En esta hora yo te pido que tú te glorifiques. Todo te lo pido por medio de mi Salvador y Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces hoy nos encontramos, ¿verdad?, en el capítulo 26. Nos metemos a la historia, ¿verdad?, junto con nuestro Señor Jesucristo y los discípulos. Se encuentra Él, ¿verdad?, descansando. Y miramos que en este pasaje es el ungimiento, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo para su muerte. Dice la Biblia que cuando Él hubo acabado, ¿verdad?, veríamos el día de ayer, ¿verdad?, que estaba enseñando, ¿verdad?, y miramos nosotros, ¿verdad?, a los líderes religiosos, a los sumos sacerdotes, a los escribas, siendo un estorbo, ¿verdad?, para que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, toque, ¿verdad?, a todos los peregrinos que venían de diferentes partes, de alrededor y de diferentes partes del mundo, ¿verdad?, a celebrar, ¿verdad?, la Pascua en Jerusalén.
Hoy miramos otro significante acontecimiento, donde también se encuentran ya ellos, ¿verdad?, en el patio, con el sacerdote llamado Caifás. Y ahora se van y crece más, ¿verdad?, el odio, el desprecio que hablábamos ayer hacia nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense, conforme vamos avanzando en la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vamos viendo cómo se va poniendo todo intenso, ¿verdad? Las enseñanzas, ¿verdad?, el verdadero significado, ¿verdad?, de la Semana Santa. Pero también miramos, ¿verdad?, cómo se va intensificando, ¿verdad?, el odio y el desprecio a nuestro Señor Jesucristo. Los líderes de Jerusalén, lo que escribían, ¿verdad?, la ley, ahora se encuentran con un enojo y con un odio, ¿verdad?, en su corazón. Estaban ahí, ¿verdad?, aconsejándose unos a otros cómo prenderle a nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo al versículo 4. Y ellos mismos, ¿verdad?, dicen de su propia boca cómo prenderle, ¿verdad?, con engaño a Jesús. Pero no nomás prenderle, no se conforman, ¿verdad?, nomás con prenderle, sino con matarle. Pero ¿saben qué dicen? En el versículo 5 dice, no durante la fiesta, ¿verdad?, para que no se haga alboroto, dice, en el pueblo. Dice, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto, ¿verdad?, en el pueblo. Estamos hablando, ¿verdad?, de los líderes religiosos. Estamos hablando, ¿verdad?, de los que leían de nuestro Señor Jesucristo todos los días en el templo. Estamos hablando, ¿verdad?, de aquellas personas, ¿verdad?, que conocen y que sabían de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de este tipo de personas que se encuentran dentro del templo, que supuestamente deben de ser el ejemplo. Estamos hablando de este tipo de personas que debe de ser los guías. Estamos hablando de ese tipo de personas que legalistas, sí, legalistas, ¿verdad? Ese es el nombre de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hablan, dicen, escriben y le piden al pueblo, ¿verdad?, que lo hagan y ellos no lo hacen. Qué tan ignorantes, ¿verdad?, eran. Sí, tenían mucha letra, pero no estaba, ¿verdad?, en su corazón. Y la muerte, ¿verdad?, del Mesías, de Jesucristo, explica y nos da la conspiración, ¿verdad?, en esta última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo, que aparentemente era un miércoles como el día de hoy, ¿verdad?, pero lo iban a matar, ¿verdad?, lo que estaban ahí tramando lo iban a matar el viernes. En estos versículos Mateo, ¿verdad?, nos da una observación para mirar, ¿verdad?, lo que estaba viviendo nuestro Señor Jesucristo en esos momentos y para poder mirar todo el drama que se estaba viviendo. Observamos, ¿verdad?, estas dos escenas. Jesús estaba preparando a sus discípulos para su muerte, pero los religiosos, a puerta cerrada, demoníacamente, estaban conspirando sobre su muerte. Cristo Jesús explica acerca de su muerte. Y él dice, ¿verdad?, aquí en sus escritos, en Mateo 26, del 1 hasta el 25, él dice claramente que él iba a ser, ¿verdad?, traicionado. Y no solamente traicionado, crucificado. Pero también los religiosos, ¿verdad?, explican su conspiración, ¿verdad?, que iban a matar, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que narra, ¿verdad?, los primeros versículos de Mateo.
Entonces la muerte de nuestro Señor Jesucristo le explica a él, ¿verdad?, aquí a sus discípulos y nos explica a nosotros, y donde vemos el significado de la Semana Santa, que su muerte, ¿verdad?, está ligada a la Pascua y que su muerte, ¿verdad?, como el Hijo, ¿verdad?, del hombre, y que su muerte fue causada por una traición y que él, ¿verdad?, iba a ser crucificado, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo. Miramos, ¿verdad?, cómo conspiran para su muerte estos religiosos, del versículo 3 al 5. Y su muerte fue planeada por aquellos, ¿verdad?, que conocían de la Escritura. Porque es de lo que se habla desde Génesis hasta el Apocalipsis, se habla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, su muerte fue planeada por todos los líderes religiosos. Su muerte, ¿verdad?, de acuerdo a lo que sigue narrando Mateo, fue causa de un engaño. Iba a ser arrestado por falsos cargos para poder matarlo. Iba a ser arrestado, ¿verdad?, en silencio. Después que los peregrinos, ¿verdad?, se hayan ido de la fiesta del pan sin levadura o de la Pascua, ¿verdad? Eso fue lo que planearon, ¿verdad?, los religiosos, ¿verdad? No querían hacer alboroto. Gente, ¿verdad? Gente, dicen, como dicen en Monterrey, hay gente, ¿verdad? Ya habían sido un estorbo, ¿verdad?, ellos. Ya sabían los peregrinos quiénes eran ellos. Ya habían sido un estorbo cuando Cristo Jesús les estaba enseñando. Y ahora, según ellos, estaban esperando a que se fueran los peregrinos para poder, ¿verdad?, aprenderle y matarle, ¿verdad? Hay gente. Entonces Cristo Jesús le explica a sus discípulos que en 2 días Él iba a ser, ¿verdad?, crucificado. Nuestro Señor Jesucristo. Y lo que a mí, ¿verdad?, me da gozo y me bendice y me da paz, que Él estaba tranquilo. Él estaba sentado de acuerdo a lo que narra Mateo, de acuerdo a lo que narra Marcos en el capítulo 11. Estaba tranquilo, estaba sentado. Yo me imagino cuántas cosas o pensamientos estaba pasando en esos momentos por la mente de los discípulos, cuando Él les estaba diciendo, ¿verdad?, que en cuántos días iba a ser entregado, lo iban a matar y lo iban a crucificar. Quizás se preguntaban ellos, ¿que este no es el Mesías que iba a restaurar el reino de David para Israel? Quizás se preguntaban, ¿qué no es este? ¿Qué no es el Mesías que iba a libertar a Israel por la opresión de los romanos? Quizás se preguntaban todo esto ellos. Pero me gusta la Escritura cuando la lees, porque nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo todo esto a los discípulos para que ellos fueran fortalecidos para la prueba más grande que iban a experimentar en toda su vida. Y los estaba fortaleciendo y les estaba incrementando la fe, para que no perdieran la fe. Porque este acontecimiento, si nos metemos a la historia, este acontecimiento es una posibilidad, no solamente para los discípulos, sino para nosotros, de no tener fe y de darle la espalda, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. Al ver, ¿verdad?, que pusieron a Jesús
por muerte en manos, ¿verdad?, del hombre. Quizás a lo mejor también pensaron que Dios lo había, ¿verdad?, desamparado. Por un momento nada más, por un momento. Entonces Cristo hizo todo, ¿verdad?, lo posible para estarlos preparando a los discípulos. Y es la misma enseñanza que nosotros, ¿verdad?, Él nos da, de prepararnos, ¿verdad?, para poder darle verdadero significado a esta Semana Santa de su última vida de ministerio, del sacrificio, ¿verdad?, de la cruz. Y Cristo Jesús, vamos a mirar 4 cosas, ¿verdad?, que narra aquí Mateo, bien importantes, que les ayudó a los discípulos y que nos ayuda a nosotros hoy en día. Algo maravilloso, que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que narra Mateo, está ligada a la Pascua. Que Jesús les estaba diciendo exactamente del día que lo iban a matar. Y que iba a ser, ¿verdad?, exactamente el día que el Cordero de la Pascua era sacrificado. Y no nomás eso, el otro 4 factor. Y que estas eran las palabras que leímos ayer de Juan el Bautista, del capítulo 1 y el versículo 29. He aquí, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por eso que Cristo estaba ligado, ¿verdad?, a la Pascua con su muerte. En primera de Pedro, versículo 1, en el 19 dice, si no, dice, con la sangre preciosa, dice, de Cristo, como de un cordero, dice, sin mancha y sin contaminación. De acuerdo a lo que dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Imagínense el explosivo ambiente que se estaba viviendo en ese momento en Jerusalén. Es el día, ¿verdad?, de la Pascua, donde vienen muchos peregrinos y mucha gente de todo el mundo. La ciudad estaba llena. Otras naciones, otros líderes religiosos, otros historiadores judíos se encontraban ahí presentes. Los notables, ¿verdad?, judíos, ¿verdad?, que decían que la ley demandaba un sacrificio. Estaban ahí reunidos todos ellos. Imagínense, solamente yo me puedo manejar, eran millones de gente que estaba ahí, porque venían de muchas partes. El versículo del 6 al 13, Cristo Jesús, ¿verdad?, está en Betanía y está con Simón el leproso. Cristo Jesús se encuentra en la casa de Simón el leproso. Y dice la Biblia que vino una mujer, o sea, se refiere a María, ¿verdad?, la hermana de Marta y Lázaro. María era la que todo el tiempo se sentaba a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Me imagino que ella, ¿verdad?, me imagino yo, ¿verdad?, que mirando ella a nuestro Señor Jesucristo y escuchando lo que Él estaba diciendo, quizás estaba afligida por lo que estaba ella escuchando. Pero en esos momentos miramos una
una expresión de ella, profunda de fe, y el aprecio, el amor, ¿verdad?, que le tenía a nuestro Señor Jesucristo. Ella, de acuerdo a la Escritura, tomó la cosa más valiosa y preciosa que tenía en su botella. Que su botella contenía, ¿verdad?, perfume de gran precio. Y narra aquí Mateo que ungió, ¿verdad?, a Jesús como el Mesías. Ella ungió, ¿verdad?, la vida de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de María es uno de los actos más amorosos y preciosos hechos hacia nuestro Señor Jesucristo. Un acto supremo de amor y adoración. Lo que miramos, ¿verdad?, del versículo 10, ¿verdad?, al 13. Entonces yo me pregunto, no solamente en esta Semana Santa, sino los 365 días que tiene el año, ¿cuál es tu acto? ¿Cuál es tu acción? Tu actitud hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu acción y tu acto hacia el Cordero, ¿verdad?, que quita el pecado del mundo? ¿Es un acto como el de María, de acción de gracias por todo lo que Cristo, ¿verdad?, ha hecho en tu vida y en la vida de tu familia? Este fue un acto de María de acción de gracias por todo lo que Cristo había hecho por ella y por su familia. Toda su familia fue salva. Cristo resucitó, ¿verdad?, a su hermano, a Lázaro. Asimismo sanó, ¿verdad?, a su familiar, a Simón el leproso. Aparentemente. Es esposo de Marta, aparentemente. Ella no ungió, ¿verdad?, a Jesús para poder tener una posición. Ella lo hizo de corazón. Ella lo hizo de corazón. Cuando nosotros valoramos el verdadero, ¿verdad?, sacrificio de la cruz, no lo hacemos por posición. No lo hacemos tampoco por ganar una plataforma, porque la plataforma no se gana, ¿verdad?, dentro del templo. La plataforma se gana para la gloria de Cristo fuera del templo. Fuera del templo. Para ir a cumplir con el gran compromiso de la gran comisión. Y por esta razón que ella hizo, dejó un legado, ¿verdad?, que siempre va a ser recordado. En Betanía y en todo el mundo, hasta hoy en día nosotros lo estamos mirando y lo estamos predicando. Betanía, ¿verdad?, estaba nuestro Señor Jesucristo en la casa de Simón el leproso. Y ahí, ¿verdad?, una mujer ungió a Jesús. El ungimiento fue un acto de amor, fue un acto de fe hacia nuestro Señor Jesucristo. El ungimiento, ¿verdad?, es un regalo de sacrificio hacia nuestro Señor Jesucristo. Y el ungimiento, ¿verdad?, fue también para no despreciar esta hermosa oportunidad que se le estaba presentando a María. El ungimiento también, ¿verdad?, apunta a la sepultura y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El ungimiento, ¿verdad?, era un memorial, ¿verdad?, eterno. Cuando el hombre le da la bienvenida a nuestro Señor Jesucristo en su casa, va a aprender mucho de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate Simón el leproso invitar a Jesús a comer a su casa. Imagínate Simón el leproso experimentó de darle la bienvenida a Cristo Jesús en su hogar. La familia todo el tiempo, ¿verdad?, estaba junta, porque mediante la Escritura, ¿verdad?, miramos que todo el tiempo estaban juntos María, Marta y Lázaro.
Y cuando nuestro Señor Jesucristo pasaba por ahí, siempre lo invitaban en sus hogares. Había unidad, había armonía, había amor y manifestación, ¿verdad?, del poder de Dios. En este acto miramos la fe, el amor, el sacrificio de compromiso y darle el valor, el sacrificio de la cruz. El amor, ¿verdad?, del servicio. Para aprovechar, ¿verdad?, las oportunidades, ¿verdad?, que el Señor nos presenta, ¿verdad?, en la vida diaria. Cristo Jesús le dijo, ¿verdad?, que el hecho que ella había hecho era a fin de prepararlo a él para la sepultura. Hoy en día, el amor, la fe y el regalo del ungimiento, ¿verdad?, es un hecho. Es un hecho para el que cree en nuestro Señor Jesucristo. El creyente debe de dar testimonio de la muerte, de la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que Él es el Señor. Y todo el tiempo apuntar, ¿verdad?, que fue Cristo el que murió, ¿verdad?, por nuestros pecados. Imagínense si los líderes religiosos escribían la Escritura y que la leían todos los días, eran ignorantes de lo que leían y de lo que hablaban. Ahora imagínense en el que no conoce del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es nuestro deber de todo el tiempo apuntar a alguien al sacrificio de la cruz. Porque muchos tienden, ¿verdad?, a darle el valor, ¿verdad?, a otras cosas, a otros ídolos, a otros héroes. Pero todos estos ídolos y todos estos héroes no tienen un fundamento como este que los respalda. Y aparte de todo esto, en la tumba sus restos están ahí. La de nuestro Señor Jesucristo está vacía. Está vacía porque Él resucitó. Pero todavía así, ¿verdad?, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, así lo crean o no lo crean, porque es lo que la Escritura dice en Romanos capítulo 5, versículo 8. Cristo Jesús aquí honró a María por este sacrificio de amor, ¿verdad?, lo que leemos en el versículo, ¿verdad?, 13, donde dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria, dice, de ella. Entonces el Mesías, ¿verdad?, Cristo Jesús, empieza a decirles que Él va a ser traicionado por Judas, ¿verdad? En el versículo 14, ¿verdad?, hasta el 16, les empieza a decir que va a ser traicionado por Judas, ¿verdad? Judas era uno de los 12 originales apóstoles de nuestro Señor Jesucristo que Cristo Jesús escogió. Judas era un hombre con mucho